Lección 1.7 de la unidad 4. Característica de y igual a x elevado al cuadrado. El problema inicial nos dice, utilizando la gráfica de y igual x al cuadrado y de y igual menos x al cuadrado, literal A, grafica en el mismo plano las funciones y igual 3x al cuadrado y y igual menos 3x al cuadrado. Así como también se nos pide que grafiquemos 1/3 de x al cuadrado y y igual a menos 1/3 de x al cuadrado. Utiliza las que ya graficaste en las clases anteriores. Literal B nos dice, si A es cualquier número real excepto de 0, es decir, puede ser positivo o negativo, escribe las características de las gráficas de las funciones y igual a x al cuadrado. Pasamos a la parte de la solución. Y tenemos que el literal A nos dice, la gráfica de la función y igual menos 3x al cuadrado, que es esta gráfica, la de color azul que está acá, la que estábamos marcando, es una reflexión con respecto al eje x de la gráfica y igual a 3x al cuadrado. Si se fija, una es menos 3x elevado al cuadrado. Y lo que cambia en la otra, que este signo no existe o no se le coloca. Así que en este caso es una reflexión con respecto al eje x. Cuando hablamos de una reflexión, estamos dando a entender o queremos dar a entender que, por ejemplo, si nosotros tenemos la gráfica de color azul, que es esta que le estoy marcando, y a esa gráfica la hacemos hacia abajo, es decir, esta parte desde acá, venimos hacia acá, es exactamente la de color azul, pero punteada. Es decir, es la gráfica de menos 3x al cuadrado. De igual forma, si nosotros vemos la gráfica de color verde, que corresponde a menos 1/3, que es esta gráfica, a que corresponde a y igual 1/3 de x al cuadrado. Su reflexión con respecto al eje x, el eje x es este, sería la de color verde, pero nada más que punteada, es decir, que esta parte la hacemos hacia abajo. Digamos que usted tiene esta gráfica y lo que usted va a hacer es pasarla hacia abajo. Entonces, acá se mueve hacia la parte de abajo y nos queda lo que es menos 1/3 de x elevado al cuadrado. Ahora bien, si nosotros nos basamos en lo que es la gráfica de color negro, que es y igual a x al cuadrado, su reflexión será menos x, que es la que tenemos en la parte de abajo, que es esta. Y de igual forma ocurre lo mismo. Esta se mueve hacia abajo y a eso se le conoce como reflexión. El literal B nos dice, si A es cualquier número real, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, podemos decir, denotarlo de forma matemática, desde menos infinito hasta más infinito. Hasta más infinito, más o menos así. Podemos denotarlo de esa forma y queremos decir que puede ser cualquier número real a excepción del 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si nosotros tenemos una multiplicación y esa multiplicación es por 0, se nos hace de forma indefinida. Es decir, que tendríamos, por ejemplo, digamos 0x al cuadrado. Y esa función no la podemos graficar. Es por esa razón que no se toma lo que es el valor de 0. Se nos pide que escribamos las características de la gráfica de la función antes descrita. El primer punto nos dice, sin importar el valor de a, la gráfica de y igual a x al cuadrado es una parábola. Entonces no importa si nosotros tenemos una
un valor negativo o positivo como A, siempre la gráfica será una parábola. Lo que va a cambiar será que unas van a ir hacia arriba y las otras pueden ir hacia abajo. Otra cosa que tienen en común es que el origen es esta parte que les voy a marcar, el punto 0,0, que es exactamente acá donde les marqué. Todas tienen como punto de vértice lo que es el 0,0, o es decir, el origen. Así también el eje de simetría es el eje Y. Si usted se fija, este eje Y parte exactamente o de forma simétrica, que significa que en ambas partes queda un mismo tamaño y una misma figura a todas las parábolas. El otro punto nos dice, si el valor absoluto de A es mayor que 1, entonces la parábola se acerca al eje Y, mientras que si el valor absoluto de A está entre 0 y 1, entonces la parábola se aleja de Y. El siguiente nos dice, si A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Prueba de ello, usted se puede fijar esta función y esta otra, así como esta última. Todas tienen número positivo y por lo tanto abren hacia arriba. Y si el valor de A es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Es decir, estos ejemplos, este otro, si se fija, todos son negativos. Y este último. Ahora tenemos que pasar a la parte de la conclusión. Lo que nos dice, a la gráfica de la función y igual a x al cuadrado se le llama parábola. A esto se le conoce con el nombre de parábola. Aquí lo vamos a subrayar. ¿Qué es exactamente esta figura que estoy dibujando? Que usted ya puede ver ahí en el gráfico. Y tiene el eje Y como eje de simetría, que era lo que ya explicaba. Nosotros decimos que esta parte es igual a esta otra, es decir, que son simétricas. Entonces tenemos que este segmento o el eje Y parte exactamente a la mitad a la parábola. Y a eso se le conoce como el eje de simetría. El punto de intersección entre la parábola y su eje de simetría se le conoce con el nombre de vértice, que es el punto donde la parábola intersecta al eje de simetría, exactamente en este punto. Y este punto es el origen o el punto 0,0. En el caso de y igual a x elevado al cuadrado, el vértice coincide con el origen, 0,0, que es lo que ya les explicaba, de que acá es el punto 0,0 o el origen, que es el vértice. La parábola es esta y el eje de simetría, que es el que ya teníamos acá. Si el valor absoluto de A es mayor que 1, entonces la parábola se acerca al eje Y. Mientras que si el valor absoluto de A está entre 0 y 1, entonces la parábola se aleja del eje Y. Cuando hablamos que se acerca, es que queremos decir que la gráfica es un poco más cerrada. Por ejemplo, esta se acerca al eje Y. Y podría existir otra que sea más o menos así, la de color verde, que se aleja del eje Y. Eso es lo que nos quiere dar a entender esta parte. Si A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, que era lo que ya veíamos anteriormente, que es la parábola. Esta parábola es para valores de A mayores que 0. Y ahorita tenemos que dibujar para los valores de A menores que 0. Por ejemplo, si tenemos un valor menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Tenemos este, por ejemplo. Esta parábola nos quiere dar a entender de que su valor de A es menor que 0. Por lo tanto, abre hacia abajo. Y cuando el valor de A es menor que 0, la parábola abrirá hacia abajo. Y
Cuando a es mayor que cero, la parábola abre hacia arriba.